Lo importante del 17 de mayo en Andalucía no es quién va a ganar, eso, bueno, más o menos ya se sabe. La verdadera incógnita empieza el día después, el 18 de mayo, porque si el Partido Socialista sufre una derrota histórica, la pregunta será inevitable. ¿Puede Pedro Sánchez seguir como hasta ahora? El PSOE andaluz es la federación socialista más numerosa de España y esta posible debacle llegaría después de las derrotas en Extremadura, Aragón y Castilla y León y en medio de una legislatura marcada por la falta de presupuestos generales del Estado y de un gobierno Frankenstein debilitado. La cuestión ya no sería solo electoral, sería política y orgánica. ¿Qué pasará con María Jesús Montero? ¿Qué ocurrirá dentro del PSOE? Y sobre todo, si alguien dentro del partido empieza a cuestionar un liderazgo que hasta ahora parecía intocable. ¿Habrá una rebelión interna? Bueno, la gran batalla no se juega el 17 de mayo en Andalucía, sino justo después. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. España no sale de su asombro tras la explosiva e insólita rueda de prensa ayer de Florentino Pérez. Insultos a la prensa, trato humillante a las mujeres periodistas, elogios a sí mismo, un espectáculo impropio de un gran empresario y del máximo dirigente de uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. Y todo ello para anunciar que volverá a presentarse a las elecciones del Real Madrid. Bueno, que también es reincidente, en este caso en sus críticas al gobierno por la gestión del desembarco del crucero con el brote de hantavirus, es el presidente de Canarias. Vinieron con arrogancia, prepotencia, caciquismo y mentiras que querían que Canarias firmase. Palabras textuales que ha dicho hoy Fernando Clavijo en el Parlamento canario. Laura Zembranos, buenas noches. La guerra continúa. Buenas noches, José Luis. El gobierno canario y en concreto su presidente, Fernando Clavijo, no frena en sus reproches a Moncloa. ¿Por qué el barco no se desembarcó en Cabo Verde o por qué no se hicieron PCRs antes de bajar de ese barco? Son algunas de las preguntas del presidente canario que hoy, ante el Parlamento Autonómico, atacaba así de nuevo al gobierno central. Preguntas sin respuesta. Lo que ha obtenido el gobierno de Canarias y todos los canarios han sido arrogancia, prepotencia, caciquismo, seguidismo y, por supuesto, mentiras y ocultar la información. Nos hemos enterado además que uno, positivo, débil, siguió viajando en el buque. Información vital para el normal y exitoso desarrollo de este operativo, pero sobre todo para el pueblo canario que tenía derecho a saber exactamente lo que iba a arribar a nuestras costas. Le han contestado algunos ministros, entre ellos Óscar López. Dice que Clavijo ha metido la pata y le sugiere rectificar o al menos que deje de atacar. Yo creo que el señor Clavijo tiene que sacar la pata cuanto antes. Ha metido la pata, lo sabe todo el mundo. Desde luego sus palabras, sus acciones no representan a un pueblo como el canario, que sí ha sido siempre solidario. España es un país avanzado que ayer una vez más le dio un ejemplo al mundo, ¿no? El desembarco del Ondius ha sido un éxito y un ejemplo para el mundo. Así lo habían definido la ministra de Sanidad y el presidente del Gobierno. Hoy Almeida reconoce que se ha hecho bien, pero les acusa de convertirlo en un ejercicio de exhibicionismo. Es compatible haber hecho una gestión adecuada con haber hecho un ejercicio de exhibicionismo, precisamente porque no tienen ningún proyecto que ofrecer a los españoles, más allá de tratar de ocupar titulares de cualquier manera. Nuestra pregunta del día trata sobre el brote de hantavirus. ¿Creen que sale reforzada políticamente la ministra de Sanidad? Al menos una de cada 3 personas considera que sí, que le ha servido para mejorar su imagen al frente del ministerio. El resto cree que no. Bueno, pues hoy en España no hay sobremesa, barra de bar ni conversación de trabajo que no gire en torno a la
esperpéntica rueda de prensa de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid anunció ayer que se presentará a las próximas elecciones, pero ese anuncio apenas duró unos segundos. Desde el minuto 1, Florentino se lanzó a una dura ofensiva contra periodistas, medios de comunicación y contra todos los que, según él, se han confabulado para hundir al club. Un Real Madrid que cierra su peor temporada en décadas, sin títulos y con un vestuario roto. Sus palabras no han pasado desapercibidas ni siquiera en el gobierno, Laura. Y es que entre todos esos ataques llamaron la atención dos en concreto, en los que se refería a dos mujeres periodistas, una de ellas, por cierto, presente en la sala de prensa. Vamos a recordar esos momentos y la respuesta de la ministra de Igualdad, que le llama machista. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. Miren el postperiódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. Es un machismo evidente, anacrónico y que está fuera absolutamente de lugar. Ese tipo de comentarios son anacrónicos y denotan, yo creo que la edad. Denotan la edad. Yo espero que las generaciones más jóvenes también alcen la voz contra ese machismo anacrónico y un poco casposo. Bueno, vamos a empezar con este asunto que, como decía al principio, no hay lugar en la calle, en cualquier sitio del que no se hable de Florentino Pérez, de esta rueda de prensa tan sui generis, yo nunca había visto cosa igual. Y lo vamos a hacer con David Frechilla, con Alberto Bustos, con Isabel Pérez Espinosa y con Paco Somoza. Como hoy es fiesta en Valladolid, es el patrón, San Pedro Regalado, pues me he traído a un zamorano, me he traído a un palentino, a una asturiana y luego está la representación vallisoletana, que es Alberto Bustos. Te he fastidiado la fiesta, Alberto. No hay problema. Además de muchas otras cosas que se le pueden reprochar a Florentino Pérez, David, de su bochornosa intervención de ayer, ¿crees que ha sido machista al referirse a las periodistas mujeres? Una de ellas, por cierto, estaba en la sala de prensa. Pues como bien has apuntado, es que da para llamarle muchas cosas. Si te lo dice un madridista, confeso, y alguien que admira... Bueno, eso es importante, saber de qué equipo es cada uno cuando hable. Me lo vais a tener y además admirador en lo futbolístico de Florentino Pérez, porque ha sido una figura importantísima que va a pasar a la historia del Real Madrid, pero ha decidido irse, en vez de por la puerta grande, pues... tirándole el público a almohadillas. La mejor definición, el mejor título. No se ha ido, ¿eh? Continúa, sí, no puede ser, pero se está dejando unos últimos años un poco... El mejor titular que he leído hoy es... Mira que dio titulares ayer, David, pues, porque cada frase era un titular. Pues el que ha dado Alfredo Relaño, que dice discurso de Trump pronunciado por Biden. Me parece genial. Bueno, está bien. Me parece una definición perfecta. Sí, fue patético cómo se refería a las mujeres, pero bueno, eran las mujeres, eran los periodistas, era la oposición. Yo creo que intentó pues quitar el foco en su mala gestión de estos 2 últimos años y dijo voy a hacerme la víctima. Y al final le ha salido el tiro por la culata, porque cuesta encontrar un programa, una tertulia, un político, un ciudadano de a pie que defienda lo que hizo ayer Florentino. Fue patético. ¿Cómo se refería? Sí, algunos hay. Sí. Hay hinchas para todo, ¿eh? En este... Sí, pues, y el fútbol ya sabes que... Pero es verdad que es algo que yo creo que... En fin, ¿cómo se refería ayer a la chica que está allí? Y, la chica que, pobrecita, ¿no? Y la que ha escrito un artículo que, bueno, no sé si sabe de fútbol. Bueno, yo te puedo asegurar que ella es María José Fuente Álamo, ha sido compañera mía en ABC, escribe como Los Ángeles y a veces no hay que saber de fútbol para escribir ciertos artículos. Hay que leer, primero hay que leer el artículo, que yo creo que era la contraportada de ABC de ayer, sí. Y creo que tiene bastante razón en lo que dice, más allá de cómo se ha escrito. Pero bueno, porque el Madrid se salta algunos valores que no hace falta saber de fútbol para criticar que les ha saltado, y te lo hizo un madridista. Eso es. Alberto, hay una cosa que dice Ana Redondo ahí que a mí me rechina un poco, que es cuando vincula el machismo con la edad. No sé si eso podemos hacer ese tipo de similitudes y de semejanzas. Desafortunadamente creo que el machismo... Sé lo que quiere decir, ¿eh? Sí, bueno, es un hombre de otro tiempo, ¿no? Pero, bueno. Sí, pero hay personas de la edad de Florentino y mayores que Florentino que son absolutamente respetuosas y hay chavales jovencitos que son machistas. Desafortunadamente no es una cuestión de edad solamente. ¿Eres de Madrid, por cierto? No. Yo soy de Real Valladolid y bastante tenemos con lo que tenemos y afortunadamente seguimos en primera, pero está la cosa como para tampoco tirar cohetes. Pero no soy del Real Madrid. Independientemente de eso, yo creo que sí que fue un planteamiento de rueda de prensa muy desafortunado. Cuando alguien se ve acorralado, a veces lo que hace es buscar enemigos externos, todos van contra mí, por tanto, entonces es una manera de actuar
propia pues, de aquellos regímenes dictatoriales o de personas que se cree que lo son por presidir una entidad tan importante, no nos engañemos, como es el Real Madrid. Y creo que sí fue machista, creo que no huelga dirigirse a una periodista como niña, eso de esa niña es una cosa, eso sí, de tiempos pasados, o el planteamiento que hacía con tu compañera periodista. Y yo creo que las personas que tienen un altavoz público y una relevancia pública, y ser presidente del Real Madrid seguramente sea entre las 5 personas con más relevancia pública de todo el país, tienen que medir mucho sus palabras, porque son referencias. Tiene otra visión, que es su cara como gran empresario, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, y que también puede ser discutible en muchos aspectos, por cierto, pero en todo caso ayer estuvo muy desafortunado. Bueno, en este caso hablamos de las formas y del contenido de esa rueda de prensa. Isabel. Un despropósito. ¿Eres del Madrid? Sportinguista desde la infancia. Vaya. Oye, y madridista por convicción. Vale. Y que siempre defendí la gestión de Florentino Pérez al frente del club, pero de ayer ¿Tú crees que el aficionado... fue un despropósito. ¿Pero os avergüenza los aficionados? Sí. Sí. Sí, porque el aficionado del Madrid, o una parte importante de los aficionados del Madrid, defienden al Madrid, pero siempre han defendido la gestión de Florentino cuando se le atacaba desde otros clubes, sí, claro. Ya no digo desde la prensa, desde otros clubes, las comparaciones de una forma de gestionar y de otros. Y yo creo que sentían cierta vergüenza. Hoy lo hemos comentado por la mañana, entre madridistas y sí. Y sobre todo, y apuntabas tú ahora también a su faceta, es que yo si fuera accionista de ACS también estaría preocupada. Bueno, es la imagen, claro. Porque, claro, es que es la imagen. Estoy leyendo cómo ha ido hoy en bolsa. Claro, porque es que... ¿Cómo ha ido en bolsa? Pues el titular es ACS sube el 2,72% en bolsa tras caer el 5% la víspera de publicar resultados. O sea, ya, pero es que la imagen... parece que no se lo han penalizado los inversores. Es que daba la imagen de desnortado. Es decir, además lo veíais en los gestos, ¿no? Yo no vi la rueda de prensa entera, pero sí algunos trozos, y cómo se movía, cómo movía el micrófono para un sitio y para otro, cómo se apoyaba, demasiado cómo cómodo, hacía los ¿no? gestos. Demasiado, No, yo creo que era como un desasosiego, fíjate, no demasiado cómodo. También es cierto que él no suele dar ruedas de prensa. No, llevaba mucho tiempo sin Llevaba, hablar. yo creo que Y ahora sabemos el motivo. que 10 años que no daba ruedas de prensa. Sí que hablaba la Junta Directiva, pues cuando daba cuentas no sé de cada cuánto, cada año, cada X tiempo, cuando se presentaban las elecciones, pero yo creo que le hubiera ido mucho mejor si se hubiera mantenido sin dar ruedas de prensa. Y además eso de matar al mensajero, si le ha ido mal los 2 años, es porque algo han hecho mal en el club. Pero, y... Bueno, a eso estamos acostumbrados ya los periodistas, a que nos culpen de todo, cuando la gestión nefasta es de otros. Paco, eres del Zamora Club de Fútbol, ¿no? ¿Se llama? Sí, en segundo lugar. Vale, ¿y en primero? Soy madridista o soy más blanco que esta mesa. Me gusta, Es me merengón, gusta. es merengue. Qué poca pluralidad tenemos en esta mesa hoy, futbolísticamente hablando. Ya. Eso es una muestra también de lo que es el Real Madrid. O sea, que en esta mesa somos 4 de 4, ¿no? ¿O no? No, él no. No, tú no. José Luis no se ha pronunciado, No, yo soy neutral, yo no puedo opinar, ya sabéis. Hombre, yo creo que el Madrid, que es un equipo elegantísimo en sus formas y en su manera de comportarse, porque hay que ir al estadio al estadio del Real Madrid y a otros estadios para ver cuál es la diferencia de la afición. O sea, en el Madrid se respeta muchísimo a los oponentes, a los otros equipos, ¿no? Se le aplaude al buen fútbol y nosotros, el Real Madrid, pasa por los estadios sufriendo bastantes arbitrajes complicados, ¿no? Eso es una cosa que la ve todo el mundo, o sea, que después cuando se repite tanto dicen, no, es que los periodistas del Real Madrid están permanentemente exhibiendo los fallos arbitrales. Claro, si se producen, ¿qué van a hacer? O sea, van a aplaudir encima que le comen los penaltis y tal. Bueno, eso es una cuestión, ¿no? Bueno, pero es interesante, un club y una afición que guarda las formas constantemente, siempre, ¿no? Y su presidente de repente las pierde, ¿no? Y consecuentemente a mí ayer, ¿no? Consecuentemente con esa tradición, digamos, de buen comportamiento, de elegancia, de buena educación, ¿no? del Madrid, pues ayer Florentino la perdió un poco, ¿no? Bueno, yo también me gustaría, al hilo de esto, ¿no? Decir, joder, es que de tantos años como lleva, que lleva 15 años de presidente en esta última etapa, ¿no? Que ha hecho un estadio que es uno de los mejores del mundo, que ha construido equipos que han ganado Copas de Europa a cascaporrillo y que ayer
por las circunstancias que sean, porque está a lo mejor un poquito mayor, estaba cabreado, hemos perdido este año todo menos la dignidad, ¿no? Y las ganas de al año que viene arrasar al que se nos ponga por delante, ¿no? Bueno, pues el comportamiento fue bastante inesperado, ¿no? Inesperado y yo creo que censurable. Sí, censurable, claro que sí, ¿no? Con respecto al tema del tratamiento de las chicas, hombre, yo no sería muy radical con esa especie de decir, bueno, es que es un machista, enfermo, ¿no? Yo creo que o situamos las cosas en su justo punto, perdemos la razón todos los que planteamos ese tipo de cuestiones así, ¿no? Machista, yo creo que un machista inaceptable no es exactamente... Bueno, yo te digo cómo se han sentido ellas, y las dos se han sentido muy incómodas. Y no, seguro, muy atacadas, seguro. Vamos a ver, en absoluto disculpo ese tipo de actitud por parte de Florentino, ¿no? En absoluto, ¿no? Y estas chicas o estas señoras, ¿no? Estas periodistas. Sí, estas profesionales, pues no han hecho ningún mérito, y aunque lo hubieran hecho, para que se les trate así en público. O sea que eso es inaceptable del principio al final. O sea, absolutamente inaceptable. Ahora, tampoco hay que virtuar mucho, ¿no?, la proporción, porque si perdemos la proporción... ¿Lo dices porque la ministra le llame machista, porque se eleve ya al gobierno? Yo no sé, la verdad, yo no sé qué pinta la ministra planteando ese tema, defendiendo una causa que me parece que tiene un porcentaje de oportunismo que es un poco impropio también, ¿no? Y dices, bueno, es que de verdad, es que si pasa mañana en cualquier otro tipo de acción, ¿no?, tienen que salir, futbolística, digo deportiva, ¿no?, tienen que salir los ministros del gobierno que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que bastante tienen. Imagino que le van preguntando. Sí, imagino que le habrán preguntado, que habrá sido algún pues a lo mejor lo que hay que hacer cuando te preguntan una cosa de esas no lo sé, yo no he sido ministra nunca. Pero tampoco, pero creo que contestar. Creo que lo que vimos ayer también es un poco reflejo de lo que se vive en las grandes esferas de poder. Es decir, cuesta mucho decirle al rey que está desnudo. Lo que vimos ayer es un hombre que maneja a su antojo el club, porque así se lo ha ganado y por su personalidad, y que nadie le dice, no, por favor, no des la rueda de prensa que te vas a echar piedras contra tu propio tejado. Sí, a mí me gustaría conocer la intrahistoria, hasta qué punto dicen que le dijeron que no la hiciera. Pero no le dicen de esa forma, no escuchan. Pasa lo mismo, no quiero llevarlo ya a la política, pero a Pedro Sánchez cree que alguien que en el Consejo de Ministros le planta y dice, oiga, usted está haciendo esto mal o no está haciendo mal, me vale Pedro Sánchez que otro político. Falta gente, por eso se inventó la figura del bufón, ¿no? Porque era la única manera que tenía la corte de poderle decir al rey cómo le veían realmente, pero de una forma humorística. Porque nadie se atreve muchas veces a decirle al que manda, ¿te has mirado al espejo? Porque estás desnudo. Esa es la razón por la que no admite la crítica de los periodistas, porque considera que todo lo hace bien. Y entonces nos tratan mal, nos tienen que tratar con cariño, ¿no? Tendrán que decir la verdad. Y si este año ha sido malo, y ha sido malo de gestión deportiva. Un año espantoso. Y si tú no estás de acuerdo, puedes decirlo sin ningún problema, pero sin faltar al respeto. Sí, eso es. A ningún periodista, incluyendo a las mujeres, por supuesto. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estamos hablando de fútbol, en cuestión de prioridades, más que en todos estos 6 años. Pero bueno, yo no habíamos hablado nunca de fútbol. Alguna vez, pero siempre temas polémicos, lamentablemente. Vamos con la política, vamos con Clavijo, que sigue subiendo ese nivel de crítica al gobierno, pese a que la operación de desembarco salió bien, ya está muy cerquita el crucero de Rotterdam en Países Bajos. Yo no sé si, Alberto, crees que está sobreactuando, ¿por qué desprestigia constantemente el dispositivo del desembarco que se produjo en las Islas Canarias? Yo creo que ya va sobreactuando desde el principio. Es decir, se empeñó en decir que el gobierno no iba a saber actuar, cuestionó la conveniencia de actuar, no dio ninguna alternativa, no hizo ningún tipo de propuesta. Y ahora que las cosas han salido bien... Bueno, sí, dijo que se hiciera en Cabo Verde. No, claro. Eso es una propuesta también. Sí, claro. Pero vale como propuesta, otra cosa es que no sea la mejor propuesta. No se podía hacer, no era una buena propuesta, evidentemente. Y ahora que han salido bien las cosas, afortunadamente han salido bien las cosas, yo creo que es el sostén ella y no en medalla. Es decir, sigo diciendo que es que no me cuentan, que no me dicen, o que además el gobierno también sobreactúa o se exhibe, ¿no? Y yo creo que hay que reconocer cuando algo se hace mal se dice y cuando algo se hace bien. Y esto, todos los organismos internacionales, Unión Europea, la ONU, la OMS, están diciendo que el gobierno de España lo ha hecho bien, de manera coordinada y guiándose por un rigor
técnico, médico y científico, pues habrá que reconocerlo. Por tanto, yo creo que Clavijo lo que debe hacer es, de esta manera, pues reconocerlo y ya está, y seguir gobernando Canarias, que es lo que tiene que hacer, y no empeñarse en erigirse en el defensor de todos los canarios, sobreactuando para ganarse 2, 3 o 4 votos, porque yo creo que eso no es lo que tiene que hacer. Las cosas afortunadamente han funcionado, se han hecho bien y a seguir trabajando. Isabel. A ver, las cosas se han hecho bien y punto. Tampoco es el éxito para el mundo. Lo que pasa es que igual estamos tan acostumbrados a que las cosas se hagan mal que nos sorprende que se hagan bien. Porque yo creo que es una exageración lo que estamos viendo de ensalzar la labor de algo que se ha hecho bien o que se ha hecho muy bien. Hay un exceso de autoexaltación. Perfecto. Pero a ver, que se hagan las cosas bien es lo menos que se le espera del gobierno, y que además que da un paso adelante porque dice: nosotros sí somos un país preparado. Anda, que si llegamos a decir que somos un país preparado y luego lo hacemos pésimamente, pues lo que estaríamos haciendo sería el ridículo más espantoso. Es cierto que Pedro Sánchez utiliza eso de la cogobernanza que se inventó cuando en la COVID, pues a su antojo. Cuando las cosas me van bien, si lo manejo yo todo, ya no hay cogobernanza. Cuando tengo que repartir las responsabilidades y sobre todo si le coloco el 100% de la responsabilidad al otro y de las culpas, entonces hay cogobernanza. Las cosas bien hechas bien parecen, y si desde el primer momento hubieran contado con el gobierno canario y lo hubieran invitado a las reuniones, yo creo que esto se hubiera desactivado, les hubieran dado todas las explicaciones, o por lo menos no le darían la excusa al presidente canario. Pero yo creo que hay, igual que digo que hay sobreactuación por el gobierno de España, hay sobreactuación por el presidente de Canarias. Y no olvidemos que estamos a menos de un año de las elecciones autonómicas y a casi lo mismo, si no se adelantan, de las elecciones generales. Y Coalición Canaria formó parte de la coalición o grupo que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Y Canarias yo creo que ha tenido muchas razones antes de esta, y razones de mucho más peso antes de esta, para cuestionarse si seguía apoyando el gobierno de Sánchez. Sí, pero fíjate, Madrid, Isabel, que es no, lo que amenazan te refieres al ahora. tema de la inmigración, claro. pero yo ahí no he visto tanta beligerancia. Exactamente. Como lo estoy viendo en estos últimos días con este en asunto. el tema de la inmigración, llegando pateras, Eso sí que es preocupante para los canarios. por cientos cada día los inmigrantes a las costas de Canarias sin darle solución y darle solución a la situación de los menores. En la que están Por las eso, islas, claro. por eso me refiero a que han tenido, yo creo que muchas más razones y de mucho más peso que la situación actual, y por eso me temo que desgraciadamente esto tiene más que ver con la cercanía de las elecciones autonómicas y de las generales que con el hecho en sí. Y para poner en valor ese voto que ahora mismo, después de que se ha ido Junts, pues casi ya no vale nada. Entonces, cuando mi voto valía, yo no me iba porque algo podía sacar. Pero ahora que mi voto ya no vale para nada, encima te amenazo con irme. Pues vete, Paco David, que ya no sumas. Yo estoy de acuerdo en esto que dices, de que bueno, en principio de que hay que intentar cooperar sin criticar, por lo menos estar todos a una cuando el problema es un problema de todos, en definitiva, ¿no? Por razones de solidaridad o por problemas de crisis, de riesgo o lo que sea. Pero fíjate, cuando lo estabas diciendo, me estaba acordando de la Dana, ¿no? O sea, la carga de culpa que echaron sobre el gobierno valenciano, que no digo que la tuviera o que no la tuviera, pero esa carga desmesurada, a mi juicio, ¿no?, de culpa, aquí no, aquí es al revés. Como sale la cosa bien, entonces vamos a intentar entre todos capitalizar el éxito, unos y otros, ¿eh? Y cuando sale mal es el otro, ¿no? Eso no puede ser. O sea, eso es una cosa que la tenemos que corregir todos, porque es una actitud que a mí me parece que es nefasta y que desde luego no habla tanto de un país civilizado y solidario y altruista como el que pretendemos todos que este país sea, ¿no? Porque no puede ser que cuando salen las cosas mal siempre tenga la culpa el otro, y cuando salen bien, como en este caso, que probablemente salgan bien, tenga el éxito yo. El éxito y la culpa es de todos. Entonces yo creo que le han restado al presidente de la Comunidad Canaria, le han restado un poquito del protagonismo debido, y él también se ha excitado un poco al respecto de esa cuestión, pero es por eso, es por la falta de generosidad por parte de todos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se mueren 2 guardias civiles y al final en el entierro no están los que tienen que estar? Pues lo mismo, o sea, dices, pero no tienen porque le van a silbar, o sea, no van porque les van a silbar, pues que te silben. Hoy veremos, luego vemos las imágenes de los silbidos a Marlaska. Porque ahí estaba de acompañante. Sí que es cierto que a este gobierno a veces sí que le falta cierta
falta de información, de tener más acercamiento a las comunidades autónomas cuando pasan determinados hechos como puede ser la Dana, los incendios o en este caso. Dicho esto, a mí me sorprende la posición desde el primer día del presidente de Canarias. Hombre, yo he intentado siempre interesarme mucho por el tema de la COVID, pero me parece que es que somos tontos. A ver, ¿no nos enteramos que si eso llega a Cabo Verde, de alguna manera vaya a acabar llegando ese virus a Canarias? Es que parece que todavía no nos hemos enterado de nada. Es que no podemos dar la gestión de ese virus a Cabo Verde, con todo el respeto a Cabo Verde, pero creo que no es España. Entonces, a mí me sorprende la posición de Clavijo o de cualquier país europeo. Por favor, nosotros nos vamos a hacer cargo de este barco. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener controlado el antanavirus. Punto. Y eso lo deberíamos haber aprendido durante la COVID. Que los virus no entienden de fronteras y que cuanto antes se atajen y, a ser posible, en países como España, muchísimo mejor. Bueno, es verdad que ha habido dos fases, ¿eh? Una de queja porque no quería que se acercara el crucero a las aguas de Canarias y otra la falta de información, de coordinación, de que no le cogía las llamadas, de que le llamaban pero le daban ningún tipo de contenido. Está hablando hasta de las ratas, o sea, ya era poner, como decimos, en este país el único que ha pedido perdón o recular es el rey, porque es que el resto, es verdad, cuando meten la pata no rectifica. Fíjate que ahora que hablaba David de la COVID, yo creo que esto no habría sido así si no hubiéramos sufrido la pandemia de la COVID. Es decir, es un tema tan sensible que algunos lo sufrimos todos. Lo sufrimos tanto que ante cualquier cosa que se pueda parecer a aquello, genera un miedo lógico además y tensión y dolor, ¿no? Y yo creo que eso no se puede aprovechar así como lo ha hecho Clavijo en este caso. Pero no solamente ha sido él. Ahora decíamos que pues, unos echan los trastos a otros, pero es que esto, antes de que se operara, antes de que se hiciera lo que se ha hecho, ya estaba en contra Clavijo, estaba en contra Feijóo y estaba en contra Abascal. Abascal, que estaba diciendo cosas delirantes como Pedro Sánchez nos trae aquí un virus para que no se hable de lo que hay que hablar. ¿Qué estás diciendo, por favor? Entonces, antes de que se hiciera algo, ya se estaba criticando. Esperemos a que se haga, vamos a ver cómo funciona. Bueno, pero es verdad que ha habido una evolución en el Partido Popular, ¿eh? Cómo han rebajado la crítica, se centran exclusivamente ahora en esa falta de coordinación. Incluso creo que ha sido, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho que ha sido una operación de éxito, lo ha reconocido. Claro. Es que todo el mundo lo ha dicho. Luego es verdad que escuchamos a... Y el alcalde de Madrid, que lo acabamos de escuchar. Bueno, el alcalde de Madrid dice dos cosas, por un lado, y lo dice claramente, es compatible decir que ha sido una operación de éxito y a la vez decir que ha habido un exceso de autobombo por parte del gobierno a la hora de venderlo, somos el ejemplo para el mundo, esto ha sido una mujer, en fin. No sé, Alberto, si a ti te parece que esa escenificación del gobierno, de ponerse todas las medallas del mundo, ¿la entiendes o es parte también de la política? Yo es que tampoco veo que se ponerse medallas como gobierno. Ahora, sacar pecho como país, cuando algo se hace mal, yo creo que no está mal hacerlo. Porque los españoles somos muy de la condición de a veces tirarnos tierra a nosotros mismos. Esto no funciona, esto no va. Siempre, un gobierne quien gobierne. Por tanto, cuando las cosas funcionan hay que estar orgulloso. Cuando este país, por poner un ejemplo distinto, es líder en trasplante de órganos, hay que sacar pecho. Y cuando algo funciona también, como país, no como gobierno. Por tanto, yo creo que si se ha hecho bien y en todo el mundo lo están diciendo, habrá que sentirse orgulloso. Pero y cuando algo no funciona, pues habrá que criticarlo. Cuando pasa lo contrario, hay que tener la misma actitud. Claro. No se puede decir que es culpa de los otros, sino mío. Claro. Sí, bueno, pero a ver si la Dana solamente fueron unos a otros. Quiero decir, en la Dana fue después de que pasara, las críticas a Amazon eran más que razonables y el PP criticaba a Sánchez también. Quiero decir que no solamente el gobierno central criticaba el de Valencia. Sí, pero nada más que se le piden responsabilidades al gobierno de Valencia, no se le pide ninguna responsabilidad al gobierno central. ¿Cómo que no? Pero yo quería apuntar... ¿El PP lo hizo? Ninguna. Hombre, y porque hasta con una señora en un restaurante, encima en buena parte. Y no han asumido ningún tipo de responsabilidad política, ningún tipo de responsabilidad política el gobierno central. Ni el de Valencia. Pero apuntando a lo del éxito, yo creo que, hombre, tienen que sacar pecho, entre otras cosas, porque es una cosa que les sale bien dentro de un desastre que llevan, que todo les sale mal. Bueno, todo. Pero hay que apuntar... Mira, yo estaba escuchando ayer a Clavijo cuando decía, pues yo no sé si lo sabe o no lo sabe, la verdad es lo que lo dice con mucha seguridad, que el gobierno ya sabía que había un positivo en el barco. Yo no tengo ni idea si el gobierno lo sabía hay que demostrarlo, o no lo sabía. Lo dice con mucha seguridad y mucho aplomo. Da toda la pinta de que algo sabe. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos un gobierno con tan poca credibilidad que si mañana alguien demuestra que el gobierno lo sabía, a ninguno de nosotros nos sorprende que nos hayan mentido. A ninguno. ¿O me vais a decir que a alguno de vosotros os sorprendería que mañana apareciera una prueba, no sé cuál, una prueba que demostrara que el gobierno ya estaba al tanto de que había 1, 2 o 3 positivos o lo demás? No nos sorprendería a nadie, porque nos han mentido constantemente y cuando mientes constantemente,
aunque lo llames cambio de opinión, lo único que has perdido es credibilidad. Bueno, ya que planteas si alguien nos sorprende, para mí el gobierno sí tiene credibilidad, hay cosas que hace mejor y cosas que hace peor y no creo que mienta sistemáticamente. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero yo no comparto esa opinión ni de que todo sea un desastre, ni mucho menos, en un país con las mejores cifras de paro de los últimos 20 años, decir que todo es un desastre es un poquito exagerado, ¿no? Bueno, ya sabes que si analizamos bien las cifras de paro... que también están falsas también, En también son cualquier mentiras. caso, tampoco creo que haya que ocultar que esto ha salido muy bien. Claro que no, claro que no. Creo que España en este sentido, al margen, olvidémonos de los signos políticos, es cómo tratar un virus con la que ha pasado el mundo con el COVID. Entonces, que un país sepa gestionar todo esto, me parece que es para estar orgulloso. Claro. Todos los grupos políticos, partidos, en nuestra comunidad es la que más donantes tiene. Bueno, pues bien, y lo ponemos en valor. A mí no me parece. Otra cosa ya es... Pero también es verdad que hay que repartir el mérito, ¿eh? El mérito Claro, son sí, 24 por supuesto. países muy bien coordinados, Por supuesto, fuerzas de seguridad del Estado, sí, por sí, supuesto el Gobierno. Y lo triste... Me imagino que algo aportaría el Gobierno de Canarias, que también lo ha hecho. Lo triste es que a veces una comunidad autónoma, por ser de otro signo político, no se quiera sumar a ese éxito. O sea, no quiere aportar desde el principio. ¿Qué es lo que pasó en la Dana? Porque aquí no nos engañemos. Cada uno quiere ir por un lado. Cada uno sacó las cuentas. A ver si yo le puedo tirar esto a Pedro Sánchez o hacerlo yo solo. Pedro Sánchez lo mismo. Es lo triste de este país. Lo que deberían nuestros ahora mismo espectadores dirán, es vergonzoso que en este país, ante cualquier crisis, no se pongan todos de acuerdo. Ese es el problema. Sí. No Ahora Pedro que hablabas Sánchez. tú de la coordinación de los 24 países, por ejemplo, lo que sí yo echo un poco de menos es un poco más de orden en los protocolos, porque eso sí que está mandando como una información muy contradictoria. Cada país hacía... Claro, pero si somos miembros de la Organización Mundial de la Salud y la OMS es la que lidera toda la operación, o colidera, o le pide a España que realice la operación del desembarco... ¿Pero eso hay que culpar a cada uno de los países o a la propia Organización Mundial de la Salud? Yo entiendo que la Organización Mundial de la Salud debería decir algo, y ayer mismo el presidente Macron lo decía, el presidente francés, que hombre, que deberían tener un mínimo de sí, que todos salgan igual. Básico Sí, de pero un protocolo común. Que aquí tuvimos que ir al Congreso para meternos todos en casa. Es decir, meter a alguien en una cuarentena, supongo que también no solo hablemos de salud, sino de otro tipo de leyes. David, no está haciendo ni recomendaciones. Sí, pero decir que había cada uno está tratando esto como... Una de las cuestiones que había es que uno iba a Holanda y ya no sabía si iba a poder hacer cuarentena. Es especialmente complejo, ¿eh? Cuando algo sucede en el mar, y a veces en aguas internacionales, la toma de decisiones es muy compleja. Cuando tienes gente de diferentes nacionalidades también. Entonces era complejo y yo creo que para lo difícil que y era... cuando encima el barco estaba fondeando y no estaba atracando, más complejo todavía. Yo me refiero a la repatriación. Es como que la OMS ha dicho, me ha salido muy bien esto, les he mandado a cada uno a su casa y yo ya me retiro. Cada uno protocolo. Doy la rueda de prensa con Sánchez y me retiro de cada esto y cada uno, pues unos que los dejen salir, otros que se queden en casa, otros que vayan, otros que vengan. También, hombre, da poca seguridad. Yo creo que la comunidad canaria, ¿no?, ha prestado una ayuda importante. Quiero decir que han tenido una muestra. O sea, si nos imaginamos que esto sucede aquí y nos dicen van a venir los posibles enfermos de una enfermedad contagiosa. Aquí a Castilla y León, dices. Sí, a Valladolid. Bueno, han ido a Madrid. O a Madrid, o a donde sea. Pero ¿no? que ir han ido a a lo Madrid. mejor las reticencias, ¿no?, eran más comprensibles por parte nuestra. En cambio, en el país, en la comunidad canaria, han acogido esa posibilidad. Con protestas, con ciertas alteraciones, la han acogido. Y yo creo que también es bueno agradecerle a la comunidad canarias esa generosidad, que no lo ha hecho todo. No puedes decirle, a ver cuándo, no puede decirle el ministro ya no sé ni de lo que es, a ver cuándo saca la pata, ¿no? Esa no es la respuesta tampoco. Vamos, que si le exigimos clase y buena educación a Florentino, a los ministros no te quiero ni contar, yo se la exijo mucho más. Bueno, porque Mónica García ayer habló incluso de boicot, que Clavijo quiso boicotear este asunto. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta, seguimos con más asuntos de actualidad. Andalucía se enfrenta este domingo a unas elecciones que son clave de bóveda en la infraestructura política del país. En 4 días las urnas dejarán servidos en bandeja los mimbres del acuerdo entre PP y Vox aquí en Castilla y León, pero además son la fecha o la flecha que va a guiar a la política española hacia las generales. Y en este final de campaña, bueno, pues la candidata socialista María Jesús Montero ha sido protagonista tras calificar de accidente laboral la muerte en acto de servicio de 2 agentes de la Guardia Civil que perseguían una narcolancha
avalancha en Huelva. Ayer tuvo que rectificar en las redes sociales, habló de muertes en acto de servicio, pero hoy se ha vuelto a enredar. ¿Qué ha dicho Laura? Montero intenta salir de una, pero casi que se mete en otra peor. Hoy ha sido preguntada por este tema en la cadena SER y para justificarse lo achaca al desarrollo del debate y a una afirmación que ha sorprendido. Dice que no tiene ni opinión ni criterio al respecto. Me he vuelto a escuchar porque digo que es raro que yo lo haya calificado de ninguna manera porque no tengo ni opinión ni criterio. Y cuando lo he escuchado fue a raíz de que el señor Maillo había hablado anteriormente de accidentes laborales en general y al dar al lamentar, dar el pésame, ¿no?, a los familiares y decir efectivamente, señor Maillo, puede ser que alguien pensara que lo estaba asociando. Desde el PP continúan las críticas, le afean a la exministra y candidata socialista por no tener sensibilidad. Lo que han demostrado hasta el momento es una falta de sensibilidad absoluta y un abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos como se merecen. Al colectivo de guardias civiles no solo les ha molestado las palabras de Montero, también la ausencia de miembros del Gobierno en el funeral de los 2 agentes que perdieron la vida en la lucha contra el narcotráfico. Ese malestar se ha traducido hoy en abucheos contra Grande Marlaska durante un acto de jura de bandera en Jaén. Quiero reiterar aquí mis condolencias a las familias de los 3 guardias civiles fallecidos. Se ruega a los asistentes que guarden el respeto y la debida compostura a la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presente acto. Gracias. Que se suman a tantos y tantos compañeros caídos en la dilatada historia de este cuerpo. No nos vamos de Andalucía porque en 4 días son las elecciones y los partidos hacen números. El actual presidente, el popular Juanma Moreno, confiesa que la mayoría absoluta está cerca, pero que dependen de 4 escaños. En principio ganaríamos estas elecciones en las 8 provincias, pero es verdad que hay 3-4 provincias donde el último diputado baila. 15-20.000 votos nos podría llevar o a 2-3 incluso escaños de la mayoría, o a 2 o 3 escaños por encima de la mayoría. Tenemos 8 provincias y por tanto tenemos que jugar con 8 restos, pues puede pasar todo. Y en campaña estamos acostumbrados a ver a los políticos haciendo cosas que no imaginaríamos. Juanma Moreno se lanza a cantar y confirma con un videoclip que la canción Kilómetro Sur, usada en todos sus mítines, realmente la canta él mismo. Si miras alrededor, ya te sobran las palabras, con esa magia que siempre te atrapa y unos colores que resaltan su cara. Tu nombre me suena a fantasía, el motor de mis días. Es Andalucía, la tierra y el mundo, el kilómetro sur donde brilla la luz y el sutil más profundo. Se me han puesto a bailar los 4, les he tenido que sentar en las sillas porque es tan pegadiza esta canción, luego lo vamos a valorar. Bueno, y no hay día de la semana en el que no aparezca una nueva información sobre los escándalos de Ábalos y su vida disoluta. El Español publica nuevas andanzas del exministro socialista. Este medio relata cómo en plena pandemia, cuando no podíamos viajar ni movernos, se las ideó para montarse un trío con 2 mujeres prostituidas aprovechando una visita oficial, fíjense, al entonces presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Laura. Sí, a los ya conocidos casos del piso de Madrid o el parador de Teruel, ahora se suma el viaje a Galicia en el que Ábalos, y recordamos en plena pandemia, aprovechó para organizarse un trío con prostitutas. Lo publica El Español y todo estuvo organizado por el Ministerio de Transportes. Fíjense, para que pudieran acompañarle, las acreditaron como asesoras externas. José Luis. David, yo ya he perdido sinceramente la capacidad de sorpresa de la vida de Ábalos, que siempre hay que insistir en esto. La vida personal de cualquier político o de cualquier ministro nos tiene que dar igual. Ahora, cuando se utiliza dinero público
para sus vicios ocultos en este caso, y en este caso, bueno, pues ya veis, les daban salvoconductos a estas mujeres prostituidas para que pudieran trasladarse a Galicia y, bueno, pues pasárselo muy bien, ¿no? Yo la verdad es que cuando estaba viendo el juicio de Ábalos pensaba, no entiendo la defensa, lo mismo es que no hay argumentos jurídicos, pero lo mismo que al heroinómano pues es un atenuante a la hora de la pena su adicción. Yo digo, pero no han pensado en decir que este hombre es adicto al sexo, porque es un auténtico adicto. Vamos, este hombre como ministro se ha pasado más tiempo con los pantalones abajo que con la corbata puesta. Es que es así, es que ya no le valía una, es que eran dos, y es que no era capaz de irse a inaugurar una alcantarilla en Tariego de Cerrato, que es el pueblo que yo suelo asistir, sin llevarse una señorita de compañía. Te lo digo en serio. Yo es que soy su abogada o abogado y hubiera dicho, este hombre es un adicto al sexo. Bueno, eso hay que demostrarlo, ¿eh? Cambiaron la técnica. No, ¿te parece pocas muertes? Bueno, ya, pero... La defensa cambió la se técnica. diagnosticará, digo yo, cuando uno tiene Bueno, porque le enseñen los WhatsApp. Digo que la defensa cambió la técnica y en lugar de eso le aconsejó decir que estaba locamente enamorado de una de las chicas, de Jenny. Jessica. Tiene el corazón abierto a Que le todas. engañó. Ella. Lo engañó, Hizo claro. ghosting. De todas las maneras, Hizo es más razonable ser un hombre enamorado que un putero, ¿no? O sea, digo, es más razonable. Bueno, es la más imagen que admisible. trasladó, que intentó trasladar, que él tenía Ahora, sentimientos. este asunto del vicio, a lo mejor del vicio irreparable. Sí, que tenía que mangar dinero para pagarse De su todas formas, vicio. yo creo que no deberíamos despistarnos de lo fundamental. Lo fundamental es el posible enriquecimiento ilícito en base a comisiones, especialmente en el ámbito de las mascarillas, que hemos comentado alguna vez, es especialmente duro que sea cuando peor lo pasaba a la gente, que alguien se enriquezca de manera ilegal. Sí, pero Alberto, tienes toda la razón del mundo y es lo que se juzgaba, pero por este juicio han pasado como testigos todas estas mujeres, precisamente porque él utilizaba dinero público para viajes oficiales con ellas, las enchufaba en empresas públicas. Por eso o sea, aquí no estamos valorando la vida personal. No, esa es la segunda parte de mi argumento. En la pública y en la privada. Primera parte, Cuando eres un enriquecimiento personaje ilícito. público Y igual segunda, también, y segunda, claro. pero y en segundo lugar, el posible trato de favor a personas con dinero público. Eso es lo que me tiene que importar. Que Ábalos, en su vida privada, si lo hace con su dinero, haga tríos o cuartetos de cuerda... Hombre, pero lo hace en me habitaciones donde él se queda como ministro. Eso es lo que me tiene que importar. El Todas. problema Y es con que- salvoconductos ilegales. Y con dinero que coge de mordidas para pagar a estas señoritas, no lo coge de su pero sueldo. Eso es lo que estoy diciendo, que Sí, sí. todo lo que sea con dinero público de manera ilegal nos tiene que importar. Pero no nos despistemos que si es una persona que le gustan tríos, cuartetos o quintetos, porque eso no es lo importante. No, si la sentencia va a ir por ahí, Sí. por lo que tú dices. ¿eh? Claro, O sea, claro, porque es que eso al final nos acaba despistando. Y hablamos de si va con mujeres prostituidas. Hablamos que si Coldo tiene pinta de no sé cómo y capacidad intelectual muy limitada. Y luego, claro, se nos olvida hablar de Aldama, que como es una persona más guapa, más lista y no se ha ido de putas, pues pedimos que le rebajen la pena. Entonces, vamos a lo importante. No, se le rebaja la pena porque... No, se le rebaja la pena por colaborar. Porque él confiesa. Claro. Se le rebaja la pena pero por a la vez- colaborar pero a la vez- aplicándole el pero a la Código vez- Penal. Como uno ¿eh? de la Gürtel que también se le dio la amnistía. Es decir, Claro. Al final va a ser inocente paseando por todas las televisiones de España vendiendo su libro. Ya lo nadie veremos. ha dicho que eso... Ya lo veremos. Si te Lo aplican un importante- atenuante lo no es importante- porque no eres por favor, inocente. termino. Lo importante, insisto, no nos despistemos, es el enriquecimiento ilícito o el posible trato de favor a personas. Eso es lo importante. La vida privada, si es con su dinero, que haga lo que le dé la gana. El problema es si lo hace con el nuestro. Eso es inadmisible, claro. No, pero yo voy a dar un paso más. La vida privada de alguien que dice soy feminista porque soy socialista y luego contrata servicios de señoritas prostitutas, a mí sí me importa, aunque sea político. ¿eh? Eso no es... A mí si se acuesta con tríos, cuartetos, con lo que le dé la gana, pero cuando está defendiendo a las mujeres, soy feminista porque soy socialista, es decir, el hecho de ser socialista me da... el marchamos de ser feminista y luego contrato a mujeres prostitutas, hombre, me parece bastante incongruente. Quiero dejar fuera de toda duda, lo bastante diga o no lo diga, incongruente. yo rechazo Claro. la prostitución y rechazo a aquellas personas Pero eso, que se... Vamos, pero entonces también eso es a lo que voy, que la vida privada también cuenta en un ministro. Quiero decir que también nos tiene que importar que un ministro del partido, de un gobierno feminista, como es el actual, vaya con los pantalones bajados yéndose de prostituta. No, pero cuando da lecciones, lecciones de feminismo y esa misma mañana, esa misma tarde o esa misma noche o todo a la vez está contratando ese tipo de servicios, pues me parece bastante incongruente. Su discurso y su comportarse personalmente con su discurso y lo que quiere aplicar a los demás,
Pues es bastante. Bueno, en cualquier caso, yo por defender este tipo de informaciones, insisto, tanto El Español como El Confidencial, como The Objective, todos los que están publicando este tipo de escándalos, están relacionados siempre por delitos de ávalos, no de su vida sexual. Estamos hablando de, en este caso, salvoconductos, que estas dos mujeres las llevaba a Galicia. Hemos visto las conversaciones diciendo que son asesoras, cuando no son asesoras, son otra cosa. Pues sí, además que lo sabía muchísima más gente, porque claro, si me llevan las asesoras, pues alguien de seguridad tendría que saber quién iba en ese viaje, alguien de protocolo. Cuando se va con Jessica 18 o 20 veces, pues los bueno, vamos a hablar de otra feminista. Tiene que saber quién vamos a hablar de otra feminista, que es María Jesús Montero, que bueno, parece que se ha dado un tiro en el pie con sus palabras sobre el accidente laboral cuando se refería a los dos guardias civiles fallecidos cuando luchaban contra esa narcolancha en Huelva. Tuvo que rectificar rápidamente ante la polvareda que se montó en las redes y a nivel político. Y hoy ha dicho que Paco no tiene ni opinión ni criterio. A mí me extraña que lo diga la mujer más poderosa de la democracia. Que a mí mucho eso... también. Sobre todo cuando el opinión o si quiere... Lo de la mujer más poderosa de la democracia lo dijo ella. Que no criterio, ¿cómo no va a tener criterio una señora que ha sido vicepresidenta del gobierno? Tiene que tener criterios, obligaciones. Un debate televisado donde todo va preparadísimo, además. Y más en un asunto como ese, en el que todos, de izquierdas, de derechas, del centro y de la pera, estamos todos de acuerdo en que estos tíos estaban jugando la vida por defender una causa que es una causa pública para todos nosotros. Y en ese sentido, el respeto que merecen y el afecto, ¿no?, a su familia, ¿no? Bueno, fijaros la imagen de la mujer llevando el féretro, ¿no? Echa un mar de lágrimas, como no podría ser de otro modo, ¿no? Y ella claro que tiene que tener opinión. ¿Cómo no va a tener opinión sobre eso? Yo creo que no sabía muy bien lo que decía cuando hizo un accidente laboral. Bueno, estaban trabajando y si tú eso lo asocias... Bueno, escucha, lo dijo dos veces, ¿eh? Ya. No es un desliz de un momento, ahí he dicho accidente laboral cuando quería decir otra cosa, es que luego lo ha vuelto a decir. Y dijo, estamos en contra de la lacra de los accidentes laborales. De la lacra, tenía clarísimo lo que estaba diciendo, porque bueno, había que salvar a su compañero de gabinete, pero yo creo que... Metió la pata y le va a costar sacarla, además, es que no le queda tiempo. A mí la sensación que me da es que Montero lleva sobrepasada desde hace mucho tiempo. Es decir, esto de ser candidata en Andalucía, luego era ministra, luego era vicepresidenta, es decir, cargo en el PSOE, entonces está desfondada, llega desfondada aquí, yo creo que llega, y no es por disculparla, pero yo creo que de verdad hay veces que no sabe ni lo que dice. Mira, le estamos viendo las imágenes, esa sobreactuación, entenderme, y lo digo como mujer. No, pero yo creo, fíjate, que ella es así. Ella es una mujer enérgica. Una cosa es ser locuaz y otra cosa es que ya ni te das cuenta de lo que dices. Yo creo que lo Y ella misma acaba de decir, es que yo lo tuve que volver a escuchar otra vez. ¿Me estás diciendo que no sabías lo que estabas diciendo en el debate? Sí, no, pues claro que no. ¿Es lo que me estás diciendo? Pues mira, estamos a miércoles, déjalo ya, te queda jueves y viernes, incluso igual mejor, mañana y pasado, ya no hagas nada más. Porque todo va a empeorar. Seguramente cuando... todo va a empeorar. Yo creo, fíjate, que antes hablábamos de cómo le han dejado a Florentino meterla tan la pata en esa rueda de prensa que hizo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Y quién fue al que se le ocurrió el presentar a esta persona para Andalucía, que tiene una imagen pública malísima, o sea, malísima? Bueno, pues muy claro, Pedro Sánchez fue el que decidió que fuera Pilar Alegría, que fuera María Jesús Montero y que la ministra también de Innovación vaya a las elecciones de Valencia. Hay mujeres y hombres dentro del partido que yo creo que tienen más posibilidades, más por su imagen, no tanto por sus conocimientos, que está demostrando no tener demasiados tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, el sábado nos lo van a dar hecho, el domingo. Creo que la palabra que utilizó no es gratuita, es decir, cuando se va a preparar un debate electoral se miran unos temas y lo primero de todo, sabiendo que había pasado esto, es acuérdate de dar el pésame. Y acuérdate de dar el pésame y de qué manera calificar esto. Y yo creo que utilizó un eufemismo para intentar tapar la situación que vive la Guardia Civil en el Estrecho, donde se está creando una narcocultura, donde la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad denuncian que faltan medios desde hace bastante, y ella pues quiso, no sé si tapar, minimizar cómo está actuando el gobierno. ¿Pero tú crees que como candidata le interesa más tapar la gestión de Marlaska en ese momento, que es lo que dices que puede estar o podía haber estado ocurriendo, que en empatizar con
la Guardia Civil, un cuerpo muy respetado en Andalucía y los propios ciudadanos andaluces que no entienden nada de lo que está pasando, ¿no? A mí me cuesta ver que un político se vaya a meter contra un gobierno de su mismo color. Me cuesta, porque no suele pasar. Son pocos... Vamos, pero la estrategia es mala, ¿eh? Es muy mala. Y la explicación de hoy es peor. Estoy convencido que va peor todo. Yo estoy convencido que en ningún caso, por mucho que fuera un error, que lo fue, se pretendió minimizar un drama como este y en absoluto despreciar al cuerpo de la Guardia Civil. Lo que está claro es que la terminología, caídos en acto de servicio, es la terminología apropiada, que se tiene que dar con policía, con Guardia Civil, hasta con policía local. Así ha pasado. Yo recuerdo casos de algún policía local en Valladolid y empleábamos esa terminología, ¿no? Porque además yo creo que sirve para honrar su memoria y para de alguna manera consolar a sus familiares y compañeros. Ahora bien, también me preocupa que empleando el término, que no es correcto, de accidente laboral, parezca que es un desprecio. Y eso viene dado porque a veces pensamos que los accidentes laborales pues son por mala suerte. Hay 800 personas que mueren al año por accidentes laborales, 100 personas por golpes y caídas, 100 personas para aplastamiento. Sí, pero no es el caso. No, pero yo lo he dicho en un principio. Está claro que el término es caídos en acto de servicio, pero que no nos parezca... No es homicidio. Que no nos parezca... No es homicidio, finalmente. Termino, pero que no parezca que se desprecia por lo otro. Y segunda cuestión, y termino con esto. Situación de la Guardia Civil. Problemas evidentes en el Estrecho. Ahora bien, ¿no ha mejorado la situación con el gobierno actual? No. No. Vamos a ver, congelación salarial en época de Rajoy. Tío, ¿qué decías en el Estrecho? No, digo en general. En el Estrecho no hay mejor, es más, este y el que venga tienen un problema muy gordo. La situación internacional ha empeorado mucho. No, ni internacional, porque abajo... En esa zona. Ahora bien, congelación salarial, gobierno de Rajoy. El gobierno actual, de gobierno progresista, 807 millones para la equiparación. Sin plan de equiparación. Ahora hay un plan de equiparación con otras fuerzas armadas. Sin avances en los turnos, que lleva pidiendo años la Guardia Civil, y ahora están avanzando en los turnos 6x6, 7x7, es decir, trabajar 6 días, descansar 6. Mejores equipamientos, es decir, ha mejorado sustancialmente. ¿Y por qué? Sustancialmente. Alberto, yo te pregunto, ¿y por qué los guardias civiles están fuera de las profesiones de riesgo? Es algo que están exigiendo desde hace muchos años. Y que ahora hay una mesa de diálogo que antes no hubo para que se denomine profesión de riesgo. Y antes no hubo. Ahora ya hay una mesa de diálogo. Pero antes, incorporando... Antes de este gobierno. Hace 8 años. Perdona, Alberto, que hay una iniciativa desde hace 2 años en el Congreso. Hay una iniciativa desde hace 2 años en el Congreso, paralizada por la mesa del Congreso, que se lleva una reunión de mesa así y otra también, para que se incluya en el orden del día y se debata la aprobación de otorgar la profesión de riesgo a la Guardia. Sigue en el cajón porque se opone la mayoría progresista de la mesa del Congreso. La mayoría progresista de la mesa del Congreso se opone a que en el Congreso se debata y se vote esa iniciativa, en la que yo entiendo que sí, no solamente los policías locales son profesión de riesgo, las policías autonómicas lo son, sino que es que los ferroviarios, los maquinistas, el personal de vuelo, artistas, todos esos son profesores... Policías nacionales tampoco lo son. No, tampoco lo son, no. Solamente es policía local. Sí, Ertzaintza, las policías autonómicas, los profesionales de vuelo, maquinistas, caldereros, es decir, relacionados con los mineros. Es decir, no voy a hacer de menos cualquiera de esas profesiones, pero hombre, no entiendo muy bien que si lo es un policía local y si lo es la policía autonómica, a más lo será la Guardia Civil y lo será la Policía Nacional. Y lleva 2 años la mayoría progresista de la mesa del Congreso, ya que hablamos de las mayorías progresistas, paralizando que se debata y se vote. Pues el gobierno de Rajoy no lo hizo y además congeló el salario y además no renovó equipos. Pero que Rajoy no está gobernando. Pero gobernó antes de ayer. Antes de ayer. Pero congeló el salario, pero no dio un paso en la equiparación salarial. Pero vamos a ver, pero ¿cuántos años lleva el supergobierno progresista que no ha podido resolver todas las cosas malas que hacía Rajoy? Pero toda la culpa la va a tener Rajoy dentro de 25 años. Pero es bueno tener memoria para saber quién ha avanzado y quién no. Y con el actual gobierno, el actual gobierno, Alberto, las ¿por qué no se quiere llevar al Congreso? Han mejorado mucho. ¿Por qué no se quiere llevar al Congreso que se apruebe la aplicación de profesión de riesgo? Yo estoy de acuerdo, pero que estoy de acuerdo con y fue Marlaska el que eliminó esa unidad especializada para acabar contra el narcotráfico. En cualquier caso, vamos con las consecuencias políticas. Paco, ¿puede ser que la muerte de los 2 guardias civiles
la ausencia de ministros en el funeral, porque claro, es verdad que a lo mejor esas palabras de María Jesús Montero no cobraban esa importancia si no fuera precisamente porque 2 días antes no había ido ningún ministro a ese funeral de los 2 guardias civiles. Esta metedura también de pata de María Jesús Montero y el hecho de que vuelva otra vez a primer plano las carencias de la Guardia Civil a la hora de acabar con el narcotráfico. ¿La puntilla para el Partido Socialista de cara al domingo? ¿O es... Yo creo que no le viene bien, no, porque eso hiere la sensibilidad general de un pueblo, tú antes lo decías, de una comunidad que quiere a la Guardia Civil, sí. ¿no? Que eso es una cosa bastante extendida en España entera. O sea, que la Guardia Civil ha pasado de ser un cuerpo con una determinada consideración a tener otra muy distinta y mucho más positiva, ¿no? Mucho más positiva por parte de todos, ¿no? Hace tiempo ya, ¿eh? Hace tiempo, sí, hace mucho tiempo, afortunadamente. Entonces, cuando alguien le hace algo parecido a un desprecio, ¿no?, a ese cuerpo querido, pues al final la gente eso lo siente y hiere la sensibilidad social de un grupo probablemente grande. Claro que le va a afectar. Yo creo que en estos momentos lo mejor que podían hacer los candidatos, todos, ¿no?, era que meterse en un armario y no salir hasta que vengan las elecciones, porque meter la pata a estas alturas del curso significa jugarse la... Es que estaría pero suele ser el Partido Popular el que suele meter la pata los últimos días. Bueno, pues que Juanma Moreno va a irse para casa. Todavía faltan 2 días. No, pero ahora hablamos del vídeo, a ver si os parece una metida de pata o todo lo contrario. Estaría bien saber quién tomó la decisión, más que errónea, de que no hubiera ningún ministro en el funeral. El miedo al abucheo. Ya, pero eso va en el sueldo. Mira Marlaska. Pero eso va en el sueldo. Marlaska estaba sujetándole el micrófono a Mónica García, porque supuestamente también participaba en el desembarco y resulta que no va al funeral de 2 guardias civiles que han caído en acto de servicio luchando contra el narcotráfico. Eso no se entiende. Vale, pues no podía ir Marlaska porque tenía que acompañar a Mónica García para que no se nos despistara. ¿Y dónde estaba la ministra de Defensa? Eso es un error. ¿Dónde estaba la ministra de Defensa? ¿Y dónde estaba cualquier otro ministro? Que hay 3 vicepresidentas, ¿eh? 3 vicepresidentas. Bueno, perdón. Un vicepresidente y 2 vicepresidentas. Si no puede ir el presidente, ¿dónde está el nuevo vicepresidente? ¿Dónde están las 2 vicepresidentas? ¿Dónde está la ministra de Defensa? Todos tenían la agenda María Jesús tan Montero ocupada. ya ha dicho que el gobierno estaba perfectamente representado. ¿Por qué? Por ella, que es candidata. Porque es que fue ella que era la candidata. Secretario de Estado, creo que los políticos, cuando aquí se vivían los años de plomo en España, hubo en los 80 entierros muy duros. Sí, claro. Donde a ministros y a altos dirigentes les llamaban de todo. Pero ahí estaban, dando la cara. Pero es que te van el cargo. Y eran años muy duros donde se insultaba, porque claro, era una situación muy compleja, todos la recordamos, pero ahí estaba el presidente del gobierno, el ministro y demás gente de relevancia aguantando el chaparrón. Bueno, es que es tu obligación, estás para lo bueno y para lo malo. Os quiero preguntar, por ese vídeo que os he visto antes ahí bailar como locos, de Juanma Moreno, hoy ha desvelado que, bueno, ha sido la canción que le ha acompañado durante estos días de campaña y que la voz es suya. No lo sabíamos, yo no lo hubiera sospechado tampoco. Alberto, venga, que tú que puedes ser el más crítico con Moreno Bonilla. ¿Crees que esto le suma puntos, incluso para la gente joven? Yo no le ha dicho Abascal, por cierto, que ha pasado del luto a Operación Triunfo y le invita a que vaya al concurso. Yo no le doy mayor trascendencia en unas campañas electorales que además a veces están en manos de los publicistas. Estas cositas a veces funcionan, ¿eh? Sí, no, que yo no tengo... A ver, mucho peor que Bonilla, yo he cantado en una campaña electoral. Aquí hicimos un vídeo, varios candidatos. Sí, es verdad. Más de broma que otra cosa, cantando... ¿Y te sumó o te restó votos eso? No tengo ni idea, no nos fue mal, pero no sé si sería por el vídeo o no. ¿Pero a la canción la compusiste tú también? No, yo solamente la ejecutaba en el peor sentido de la palabra. Entonces, al final son cosas la voy a buscar y si puedo la imito. Ostras, ¿para qué lo he dicho? Entonces, la cuestión está en que a veces en una campaña hay que perder la seriedad excesiva que se tiene y hay que hacer cosas pues que puedan acercar a la población o de alguna manera dar un perfil un poquito más amable. Por tanto, yo no lo veo mal y cada uno que cante, que lea poesía, que vemos cosas mucho peores en campañas, ¿no? No creo que sea especialmente impostado y a veces vemos cosas impostadísimas en campañas. Bueno, pues ha cantado como puede hacer otra cosa y no pasa nada. Él ha contado recientemente que tenía grupos que forma parte de grupos musicales en su infancia, en su juventud. Con lo cual, bueno, tampoco le va... Quiero preguntarle no es una cosa que se haya inventado, al especialista en música, te iba a decir que sabe mucho de música, Frechilla. Te iba a decir que... ¿Lo llevarías a Sonorama? Perdona. No me lo... A Laita no. Recuérdame... Al Palencia. Sonora. Al Palencia Sonora, perdón. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Siempre prefiero que los políticos canten a que den el cante.
O sea, tal cual lo digo. Bueno, no canta mal, ¿eh? O sea que... Bueno, Sí que nota que- el autotune ahora hace cosas. Bueno, puede ser, los arreglos. Lo mismo que el Photoshop te pone más, que te quita años, yo creo que hay algún filtro de voz que también te quita, porque venía escuchándolo en el coche y digo, voy a escucharlo, a ver qué tal. Y sí que le reconoces, pero piensas que es el hermano pequeño, o el hermano joven. Voz muy juvenil. Más juvenil. Pero bueno, algo, mira, gracioso, sí, todo, ya pueden hacer los políticos así, cosas de este tipo, sin caer en el ridículo. No, claro. Bueno, el peor es lo malo es cuando caes en el ridículo. Entonces alguien debería decirte, como a Florentino, ten cuidado, no des la rueda de prensa, ten cuidado, no bailes, ten cuidado, no cantes. Bueno, quiero que hablemos del posible ridículo, según dicen las encuestas, que puede hacer el Partido Socialista el próximo domingo, si hay esa debacle histórica, esa caída de escaños, que bajen de los 30, de los 27, que empeore incluso el resultado del que entonces fue candidato Espadas. ¿Qué pasará, Paco, si Sánchez, con Sánchez y con el Partido Socialista, si se da ese batacazo? ¿Tú crees que surgirá dentro de las bases de los cuadros del Partido Socialista una rebelión después de esta rosario de derrotas? No, yo creo que no. Yo creo que a Sánchez ya no hay quien lo tumbe. Está más claro que el agua. Si es que después de lo que estamos viendo, tiene una capacidad de resistencia a la intemperie, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, y una actitud que dice, bueno, no se va a ir, y como pueda se queda. Bueno, pero Andalucía estamos diciendo que es la primera vuelta de cara a las generales. En Andalucía yo creo que al PSOE en esta ocasión le van a dar un revolcón bueno, ¿no? Porque yo antes lo decía y lo pienso, la candidata es muy poco indicada. Y incluso es muy poco andaluza, ¿no? En su manera de ser y de comportarse y tal. Es demasiado... No empecemos con los estereotipos. pero fijaros que a veces... ¿Cómo quieres que sea una andaluza candidata del Partido Socialista? Pero fíjate, imposta mucho el acento a mayores. Hay veces que hablan muy andaluz y otras veces no. No, te lo juro, de verdad. Te lo juro. Yo creo que tiene un acentazo andaluz que no puede con él. Muy impostado muchas veces. Porque si tú hay veces que la ves en la misma frase, de repente una palabra que debería decir con acento, lo dices sin ningún acento. Pasa mucho cuando uno vuelve a su tierra. Tú cuando vuelves a Asturias, Dios de mi vida. ¿qué deje tienes? ¿A que te va un poquitín más el asturiano? Hombre. Aquí dices ye. Pues ya está. Eso lo digo aquí ya también. Claro, entonces... Iguaje nos llama. No, pero decir que ella es muy... Bueno, pero es que es muy exagerada para todo. Oye, que no estoy denostando ser exagerada, es su forma de... Sí, es su forma de ser. El problema que tiene... El problema que tiene... muy exagerada en sus gestos y tal. Gesticula mucho. Y eso yo creo que desde el punto de vista de la puesta en escena no es positivo. O sea... Yo creo que no es positivo. A mí la sensación que me produce no es positiva, ¿no? Gesticula en exceso. Claro, y yo creo que todo le viene mal en esta circunstancia. Yo creo que todo este proceso de judicial, todo este asunto, en nada le favorece, o sea, en nada. No va a pasar nada en el Partido Socialista si finalmente, como pronostican y auguran las encuestas... Es que ahora mismo tenemos el reflejo en Inglaterra. O sea, en Inglaterra se ha perdido el Partido Laborista, se ha pegado un castañazo en las elecciones municipales y están pidiendo la cabeza del primer ministro. Yo creo que eso no va a pasar aquí en el Partido Socialista. Vamos, de hecho, las únicas dos voces críticas que ha habido pidiendo el adelanto de las elecciones municipales, de las nacionales ante la ¿Tu alcaldesa es una de ellas? Miriam Andrés y Emiliano García Paje. Son los dos únicos que han alzado la voz diciendo primero date el golpe tú en las nacionales y luego sálvanos las municipales. Es que os preguntabais que por qué manda sus candidatos. Los manda adelante para que se vayan dando la bofetada, la gente ya... Pues toda la indignación o la ¿Tú crees que Pedro Sánchez quiere que sus candidatos se den una bofetada en los territorios? A Pedro Sánchez le importan muy poco sus candidatos. Perdona, si tú los llevas primero... No, yo creo que prefiere que ganar. Y tú lo que quieres es... Bueno, pero estamos hablando del escenario que está. Y tú necesitas... Otra cosa es que se arrepienta ahora de haber mandado a esos candidatos. No, lo hizo consciente. Es decir, tú lo que necesitas es que la indignación que tiene la gente, el cabreo que tiene la gente, el enfado que tiene la gente, lo vuelque en las urnas. Si lo vuelca contra Pilar Alegría, contra María Jesús Montero, contra el que eso sea... le rebota a él directamente. No, luego todavía la gente falta mucho. Yo no veo tan claro eso que no va a convocar. En la última vez que se convocó y se adelantaron elecciones,
los resultados en las municipales fueron bastante malos. Nadie pensaba que iba a adelantar las elecciones pensando que se iba a repetir y no se repitió exactamente el resultado. Por tanto, vamos a ver lo que pasa. En cualquier caso, lo decía antes Moreno Bonilla, hay bastante incertidumbre. Pasa como pasaba en Castilla y León. 9 provincias, hay 8 provincias. Los restos de cada una pueden mover bastante. Seguramente no tanto quien gane las elecciones, pero sí puede ser determinante. Si hay mayoría absoluta no lo hay, porque el resultado electoral ya no es tanto ganar o perder, sino con qué expectativa se presenta cada uno. Para el Partido Popular, que previsiblemente puede ganar las elecciones, no sacar mayoría absoluta es mal resultado. Para Vox, por mucho que tenga 12 o 14, si toca techo, como ha pasado en el resto, es mal resultado. Y para el Partido Socialista, perder las elecciones, dependiendo de lo que pase, como en Castilla y León, se puede vender como un éxito. No, si al final todos ganan. Todos ganan. Pero yo creo que fue distinto. Aragón y Castellón fue distinto. Él se refiere a 4 escaños, que son los mismos 4 escaños que bailaban hace 4 años, que se volcaron hacia el Partido Popular, y esos 4 últimos escaños de las 4 provincias que citan, que creo que es una Granada, Málaga, Córdoba y no sé cuál es la cuarta, son las que le dieron entonces, sorpresivamente, porque todo el mundo daba por sentado que iba a tener que pactar con Vox. Acordaros de Macarena Olona ya actuando de vicepresidenta por toda la campaña electoral, cuando yo sea vicepresidenta, y esos 4 restos le dieron bien. Y esos mismos 4 diputados en las mismas 4 provincias, con un número parecido o incluso con más votos, pueden no darte la mayoría absoluta. Alberto, vamos a recordar que Andalucía es el bastión socialista, históricamente. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pero solamente en número de afiliados. Históricamente no es lo mismo en Castilla y León, yo creo, sacar mejor o peor resultado que darte un batacazo en Andalucía. Y en Andalucía la izquierda, y lo sabe Alberto, la izquierda no está igual. Isabel, a publicidad. Bueno, ya estamos de vuelta. Llega el momento de que nuestro viñetista Chema Nieto haga su particular análisis de la actualidad. Hoy pone el foco en las protestas que a lo largo y ancho de la comunidad, sobre todo en la zona oeste, reclaman más y mejores infraestructuras ferroviarias. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Burgos y Aranda ponen el grito en el cielo por la recuperación del tren directo a Madrid. Soria se desgañita, que llevan un año sin conexión ferroviaria. Salamanca se manifestó el domingo por la supresión del tren directo a Barcelona. Zamora reclama que se recuperen los servicios de alta velocidad eliminados. Ávila pide que se reduzcan los tiempos de viaje a Madrid. León pide que vuelva el ferrocarril de vía estrecha al centro de la ciudad. A ver si va a resultar que Castilla y León son 9 provincias unidas por el maltrato de Óscar Puente. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues sí, vías cortadas, menos frecuencias, conexiones que había hasta hace unos días, por ejemplo, Salamanca-Barcelona, que desaparecen de inmediato. Bueno, yo ya me despaché a gusto el otro día, quiero que lo hagáis vosotros. Te miro a ti como zamorano que eres, donde también, ahí tenéis el problema de Sanabria y las frecuencias que se han perdido con Madrid. ¿Crees que el ministro Puente, como dice Chema Nieto, maltrata a nuestra comunidad en este sentido? Aunque esto también viene de muy atrás, no vamos a culpar solamente al actual ministro. Yo creo que absolutamente, porque hay una cuestión que yo creo que es previa, digamos, a cualquier opinión al respecto, ¿no? La cuestión previa es que los servicios públicos de esas características, como la educación, la sanidad, los transportes, ¿no?, que los pagamos entre todos, debemos de poder disfrutarlos todos, sean o no sean rentables. O sea, no puedes decir, no, es que como no es rentable tener un centro de asistencia médica en Alta Sanabria, pues que se mueran, ¿no? Estos pagan los mismos impuestos que pagamos nosotros aquí en Valladolid. Sí, pero el gobierno se mueve muchas veces por criterios de rentabilidad, no de servicio público. Claro, ese es el planteamiento erróneo de salida, ¿no? Si tú, claro, estableces ese criterio como el determinante para tomar las decisiones, pues lo hacen muy bien, porque dicen, claro, ¿cuánta gente va a Sanabria en el tren? No va ninguno. Pues no pasa nada, que siga parando el tren. O sea, no va ninguno al médico, mejor. No va ninguno al médico, pero tiene que haber médico, por si alguno se pone enfermo. Es que en la escuela esta nada más van 3 niños, cerramos la escuela, pero vamos a ver, hombre. O sea, ¿qué entendemos por el servicio público? O sea,
¿Por qué los gobiernos socialistas y progresistas esto no lo entienden como debían de entenderlo? O sea, ¿cuál es la razón por la cual la gente que vive en los sitios marginales tiene menos atenciones? ¿Por qué es? O sea, yo no acabo de entender esa pregunta. Lo hemos hablado más veces en esta tertulia y yo sigo sin entender por qué. Y ahora, claro, Óscar Puente lo pone de moda. O sea, Alberto, como progresista que eres, ¿por qué? Y yo también soy, ¿eh? Todos somos progresistas. No todos. Sí, yo soy progresista. Otra cosa es que tú entiendas que ser progresista es ser de izquierdas. Lo que no entiendo es que se diga que los gobiernos progresistas no entienden lo de la rentabilidad de servicios públicos, cuando has puesto como ejemplo los consultorios médicos o las escuelas. Como Zamorano que eres, sabrás que el plan Aliste dejó sin médicos a toda la comarca de Aliste, gobernada por la Junta de Castilla y León, y se quedaron sin médico. Y allá se jodan, con perdón, y no tienen médico. No, pero fíjate, es verdad que hay, por ejemplo, a Zamora, ¿no? A Zamora en concreto, funcionarios de la administración de la Junta de Castilla y León o del Estado, no van porque en la ciudad no hay universidad, no hay una sanidad tan buena como hay en Madrid o en Valladolid o en Salamanca, ¿no? Que tienen unos hospitales tal. Yo entiendo que no vamos a tener un hospital a la puerta de casa en Puebla de Sanabria, ya nos gustaría, pero lo entiendo, no soy idiota, ¿no? Pero entre eso y la desatención que se deriva de que los viajes que tiene que hacer esa gente, por ejemplo, al hospital, no tengan ninguna clase de beneficio impositivo, por ejemplo, ¿no? Que la gente que tiene que llevar a un niño a la universidad y que vive en Robledo de Sanabria o en Puebla, ¿no? No pueden ir porque no tienen dinero para llevarlo y no hay ninguna beca, no hay ninguna beca, no es verdad, hay becas, pero claro, las becas están al alcance de los talentos. Hay gente que no tiene por qué tener un talento extraordinario y tiene que tener el mismo derecho a estudiar a la universidad. No lo sitúes en los gobiernos progresistas, que esta comunidad hace 40 años que no tiene un gobierno progresista. Es decir, yo, fuera de toda duda, y lo digo claramente, rechazo... Es una cuestión que no es solo una cuestión de comunidad, es una cuestión global. Sí, bueno, pero estamos en la comunidad que estamos, en la televisión que estamos... Los impuestos nosotros no se los pagamos al Estado, digo al Estado, a la comunidad. Sí, pero los gestiona la comunidad y es la que decide si hay consultorio médico o no lo hay. Hay escuelas o no las hay. Por tanto, yo claramente el caso de consultorios rechazo... es cierto, en el caso de las escuelas es todo lo contrario. Y que los trenes paren o no paren... Que es la única comunidad en España que mantiene colegios abiertos con 3 niños. No, pero antes se decía... Sí, otra cosa muy distinta. En cualquier caso, yo lo dejo fuera de toda duda. Estoy en contra de la supresión de líneas, estoy en contra de la supresión de horarios. Hay que ver caso por caso, hay que ver alternativas, compensaciones, pero en principio estoy en contra. Ahora bien, no solamente de líneas de larga distancia o de alta velocidad, porque esta comunidad lleva sufriendo más de 40 años, con todos los gobiernos a nivel nacional y con uno a nivel autonómico, la supresión de líneas de cercanías, que son las que vertebran comunidad. Es decir, hemos hablado muchas veces de recuperar la línea de la Ruta de la Plata, la línea de Valladolid-Ariza, la línea de Madrid-Aranda-Burgos, es decir, son una forma de vertebrar comunidad que tantas veces hemos dicho que no está vertebrada, y el transporte es fundamental. Por tanto, pero eso es competencia estatal. Sí, pero termino con eso. Sí, ya lo he dicho, competencia estatal, pero sí es cierto también que las autonomías pueden cofinanciar ese tipo de líneas, como pasa en algunas comunidades ya. Por tanto, vamos a exigir a los gobiernos... Como pasa aquí ya también. Si no te las levantan como pasa aquí también. El transporte de tren se cofinancia mucho los aeropuertos y ferroviario también. Y no tanto como debería el ferroviario. Mucho los aeropuertos y poco el ferroviario. Por tanto, exijamos a los gobiernos estatal, en este caso, y de la comunidad, que recuperen no solamente la alta velocidad, que es muy importante, pero para esta comunidad es esencial. Es la comunidad más grande de Europa. ¿Cómo no podemos tener unas buenas líneas de cercanías que comunique una provincia con otra? Bueno, has derivado el tema a la comunidad autónoma, pero estamos hablando de la falta de frecuencias de líneas de alta velocidad. Pero he tomado partido, claramente, lo he dicho. Sí. Es lo que está ocurriendo, que es lo que están quejando mis paisanos salmantinos, de que ya no tienen el tren directo a Barcelona, lo que está pasando en Ávila, que tardan no sé cuánto, en hora y media o 2 horas en llegar a Madrid, cuando casi en coche se tarda mucho menos. Es que mientras se habla mucho de que la vivienda es imposible en las grandes ciudades y al mismo tiempo se habla de despoblación, tenemos 2 elementos fundamentales para luchar, a la medida de lo posible, contra eso, que es AVE, que te permita vivir en una localidad y poder viajar hasta esas grandes urbes, y teletrabajo. Si unimos esas 2 cosas... Eso que se lo digan a los vallisoletanos y a los segovianos, que lo están disfrutando. Incluso a palentinos. Sí, también. Porque el AVE, yo creo que dentro de ese parámetro de 1 hora, hora y pico, cuando es interesante, y en Palencia también, y nos están quitando frecuencias. Lo que quiero decir que tenemos 2 elementos fundamentales para luchar contra esa
imposible vivienda de Madrid, porque no hace falta que la gente vaya a vivir a Madrid, puede trabajar desde Valladolid o desde Palencia o desde Segovia, y el teletrabajo. Entonces, si nos quitamos frecuencias... Isabel, 30 segundos. Pero yo le sumo también lo que decía Alberto de las líneas de cercanías, media distancia, porque no solamente tienes que ir hasta Madrid a trabajar, es que también tienes que ir al hospital. Es decir, hay cuestiones que puedes ir a tu centro de salud y otras cuestiones que tienes que ir al hospital, y para eso no necesitas un AVE. Pero cuando no hay inversiones y cuando no hay mantenimiento y no hay presupuestos, ¿qué quieres? Bueno, está claro que hay una España a dos velocidades, nunca mejor dicho. Mientras media comunidad clama, como decimos, para no seguir con infraestructuras y conexiones ferroviarias del siglo pasado, Soraya Lázaro, nuestra cotidiana influencer, nos va a enseñar medios de transporte del futuro. Vean. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Alucinad con las tecnologías. Vais a flipar con cómo puede aparcar este tipo de coche. Ya no necesitas técnica ni nada al volante. Tu sistema de aparcamiento lateral es automático. Solo eliges la función de cómo quieres aparcarlo y el coche se acomoda con precisión milimétrica. Metes el morro del coche o el trasero del coche y el coche hace todo por sí solo. Es que estamos a nada de que el coche sea un transformer. Y mientras te lleva al pueblo, pues te ofrece un café o te hace la declaración de la renta. ¡Continuamos! Y además seguimos con revolución tecnológica. Noruega pondrá en servicio la mayor flota del mundo de transbordadores eléctricos voladores. Estos ferries utilizan hidroalas controladas por ordenador, consiguiendo elevar el casco sobre el agua, reduciendo muchísimo la resistencia y el consumo energético. Supuestamente estas embarcaciones consumen cerca de un 80% menos de energía que barcos convencionales similares. Además pueden cargarse aproximadamente en una hora utilizando cargadores rápidos estándar, evitando infraestructuras mucho más costosas. El proyecto también promete viajes más cómodos, menos ruido, menos vibraciones y menos mareos. Todo gracias a un sistema digital que ajusta automáticamente las hidroalas según el estado del mar. El objetivo es acelerar el transporte marítimo de cero emisiones, tanto en Noruega como en otros países. Una muy buena iniciativa, pero mejor es la de la última noticia que me encanta. Si existiera en España yo me volvía loca. Máquinas expendedoras de queso en Suiza. Están abiertas las 24 horas. Este modelo funciona gracias a una fuerte cultura de confianza y venta directa. Los agricultores suelen dejar productos sin vigilancia para que la gente pague honestamente. Este sistema tiene como función facilitar el consumo de productos artesanales y apoyar a las pequeñas granjas. Claro que hay que confiar en que la gente vaya a pagar. Me compraba uno por uno para probarlos toditos. Es que es la mejor máquina del mundo. Me chirrea un poco de la confianza esa en la gente. Mira que amo España, pero es que esa máquina no dura llena en ninguna parte. Oye, que no, que igual luego seríamos muy honrados. No sé yo. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bicheando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Pues nos vemos el próximo miércoles, Soraya. Nos vamos ya. Todavía queda un poquito para disfrutar de San Pedro Regalado, Alberto. Si quieres ir de concierto, que creo que hay algo importante esta noche, pues te vas. Yo me voy a la cama, lo siento. David, ven de vuelta a Palencia, tú también puedes divertirte. Sí, no, pero yo después de lo de Alberto el cantante, yo creo que se va a ir ahora a ver los últimos bailes de la Orquesta Panorama. Pues la Orquesta Panorama podéis estar ahí bailando a la los dos Orquesta Panorama, Alberto, vamos. Paco, gracias. Gracias a vosotros. Mañana nos vemos, por cierto, desde un marco incomparable que se dice en estos casos. Vamos a hacer el programa desde la Catedral de Burgos. Les esperamos a las 10:30.